Hola, ¿qué tal, chicos de grado noveno? Vamos a finalizar este segundo periodo con este filósofo clásico, Aristóteles. Con él culminamos esta fase propedéutica o introductoria de lo que es la filosofía clásica o la filosofía antigua. Aristóteles, discípulo de Platón, y con él se culmina esta herencia de la filosofía de este contexto o esta época. Nació por el año 387 a.C. respectivamente y murió en el año 322 a.C. a la edad de 62 años. En Estagira nació, y cuando ustedes escuchan hablar del filósofo estagirita, o que hablen del estagirita o según el estagirita, en otras palabras, les están hablando desde Aristóteles. Discípulo de Platón, como les comentaba, a los 17 años ingresó a su academia y allí se instruyó en filosofía y en letras y quizá otras ciencias. Y su pensamiento se debe gracias a la buena formación, a la buena influencia de su gran maestro célebre, Platón, y con toda seguridad, con algún tipo de determinación o de influencia de Sócrates, pues que este también había sido maestro de Platón. Es fundador de uno de los sistemas académicos de filosofía más interesantes o importantes en Atenas, como fue el Liceo de Atenas, y sus obras, su pensamiento, sus teorías en metafísica, en dialéctica, en ética, en antropología, en política, dio como resultado, como consecuencia, como suma, el fundamento epistemológico, el fundamento hermenéutico para otras ciencias que en un futuro o en años posteriores vendrían, que estas fuesen a gestarse, como fueron las matemáticas, la física y, como no decir, la teología. Recordemos que Aristóteles influyó grandiosamente, determinó el pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino, así como Platón determinó, como influyó en el pensamiento de San Agustín de Hipona en el siglo XII, Aristóteles determinó e influyó en el pensamiento de Tomás de Aquino en el siglo XIII. Y toda la herencia filosófica y teológica de Tomás de Aquino se debe gracias a este ilustre pensador. Dicho en otras palabras, la filosofía aristotélica fue evangelizada, fue cristianizada por el pensamiento de Tomás, y la filosofía platónica fue cristianizada, fue evangelizada por el pensamiento de San Agustín de Hipona. No quiere decir que ellos se hayan convertido en el cristianismo, ni más faltaba, porque de aquí pues, han pasado más de 10 años, 10 siglos de historia, sino que esas teorías fueron las que sirvieron para apoyar estos filósofos y que ellos empezaron a pensar y que pensaron lo que pensaron. Pues, por ejemplo, Tomás de Aquino sostiene la teoría del motor inmóvil para explicar la existencia de Dios, y esto también lo explicó Aristóteles en la antigüedad para explicar el origen del mundo, pero solo que ya sin motor inmóvil, para Tomás de Aquino es Dios quien le da movimiento al mundo, al cosmos, al universo, y que lo prendió en algún momento y que hasta ahora no se ha detenido, no ha parado, sigue en movimiento. Entonces Aristóteles culmina la filosofía antigua, sintetiza el gran legado de sus antecesores, como lo dije, Platón y Sócrates, y también quizás recogió algunos autores como son los presocráticos, y seguramente también con alguna incidencia de los sofistas, de modo que él es el que va a sintetizar ese pensamiento y que claramente iba a ser determinante no solamente para el contexto medieval, como ya lo dije hace un momento, sino que también iba a repercutir en el resto de épocas y periodos de la filosofía, o bien la moderna, la contemporánea y, cómo no decir, la latinoamericana. Y hoy por hoy el pensamiento de Aristóteles pues sigue teniendo gran vigencia en el mundo. Por ejemplo, tratados como el de las virtudes en ética o tratados de política siguen teniendo vigencia en la actualidad. Entrando pues ya de manera concreta y particular a estudiar tres elementos de Sócrates, Platón y Aristóteles, que son la antropología, la moral y la política. Empecemos con el primero, que es el concepto o el estudio que él hace de antropología. Si bien es cierto, Aristóteles, como discípulo de Platón,
claramente determinado, influenciado por su maestro, y su pensamiento se debe gracias a él, pero hay que aclarar también que rompe y divide un poco esa línea de pensamiento, y el pensamiento de Aristóteles no es del todo platónico, sino que también tiene un sello, también posee y tiene una impronta personal. Y en el concepto de antropología, Aristóteles no comparte ni concibe la idea de la división que hay entre cuerpo y alma, como lo plantea Platón. Recordemos que para Platón cuerpo y alma son dos realidades muy diferentes, que una es material, el cuerpo, y otra es inmaterial, que es el alma, y que esas están divididas y que una no depende de la otra y que pueden ser divididas, que el alma no depende ni necesita del cuerpo para vivir, y que el alma es reencarnada en otros cuerpos, que proviene de otros cuerpos, y cuando el cuerpo fallezca el alma prosigue y se reencarna en otros cuerpos. Aristóteles no está de acuerdo con eso, puesto que él entiende la unidad de los dos elementos. Para Aristóteles, hablar de cuerpo y hablar de alma, en el fondo, es hablar de hombre. Él no habla de dos realidades, de dos características o de dos seres. Cuerpo y alma, desde la visión, desde la vuelta aristotélica, es hablar de hombre. ¿Por qué? Porque ningún otro ser en el universo, ningún otro ente comparte esa naturaleza. Solamente es exclusivamente del hombre. Entonces, esto implica que él se aleje un poco de su pensamiento, de su gran maestro Platón, y que le dé ese sello personal. Entonces, en este orden de ideas, para Aristóteles, el alma termina cuando termina el cuerpo, y ésta no se reencarna en otros seres vivos. Para Aristóteles, el alma es el que le da la forma al cuerpo y que está, claro, inmerso en él, y es el que le provee las grandes virtudes, los valores y los principios que más adelante los miraremos cuando estemos estudiando el concepto de ética. Y hace la aclaración, y es que el alma no es eterna, sino que esa termina cuando termina el cuerpo, contraposición que le está haciendo a su gran maestro Platón. Y que, claro, que no se pueden separar y que en el fondo son una misma o son una sola esencia. Por esta misma línea del concepto antropológico, ya teniendo claro, entonces él va a proponer el concepto de moral y parte desde una definición ética de las virtudes, y es que el ser humano, dotado de su gran inteligencia, dotado de su racionalismo, debe ser un hombre que debe vivir en clave de la búsqueda de la perfección de las cosas, de la búsqueda de la suma bondad, que esto viene desde Sócrates, por supuesto, y Sócrates pues, desde Platón, y ahora pues determina a su discípulo Aristóteles. Y pensando en la teoría del alma tripartita, recuerden ustedes en Platón que el hombre debe dejarse regir según la racionalidad, según la inteligencia, y no el alma irascible y concupiscible, pues Aristóteles también toma parte de este legado y ve la existencia o la realidad humana como un hecho inteligible, como un hecho racional, y la racionalidad allí es la que le dice al hombre qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe evitar. Y el hombre pues no se debe dejar regir o no se debe dejar gobernar o llevar por las pasiones nobles, por los afectos o por los sentimientos, sino todo lo contrario, por el alma racional, que en otras palabras, eso es lo que lo conduce al hombre a que sea virtuoso. Y si es virtuoso, si vive según los principios, si vive según los valores, según las virtudes, por ende es feliz. Entonces, nuestro autor Aristóteles afirma que la virtud es una disposición que tiene todo ser humano por el simple hecho de tener razón, por el simple hecho de tener inteligencia, y que esta consiste en practicar la justicia, consiste en practicar lo que él llama el punto medio, es decir, el equilibrio de las cosas. Aquí vemos que también se va de pronto en contra o no comparte la idea del alma tripartita de su maestro Platón, cuando decía que quien debe gobernar todo debe ser la razón. Para Aristóteles, sí, claro, está la razón en la que debe orientar el hombre, pero entre las tres debe existir una perfecta armonía, es decir, debe existir un punto medio. El hombre no puede ser ni tan racional, pero tampoco debe dejarse regir según su cuerpo. Esto lo que se conoce el punto medio. Los extremos, las orillas opuestas, siempre van a afectar y van a determinar
a un sujeto, a un individuo o a una sociedad en particular. Todo se ha de vivir, según Aristóteles, de manera equilibrada, de manera prudente, es decir, en un punto medio. Entonces, los excesos para él son malos, los excesos perjudican y dañan al individuo y se debe mantener siempre en ese equilibrio. Entonces, la felicidad, en la búsqueda de la virtud, se trata de estar en esa clave, de no ir a los extremos, sino mantener el equilibrio en todo. Entonces, Aristóteles dice, bueno, siguiendo por esa línea de la virtud y la búsqueda de la felicidad, entonces se trata de buscar la suma bondad. Yo creo que he sido muy reiterativo en ese término desde Sócrates, pasando por Platón. Para ellos la búsqueda del sumo bien siempre está encima de cualquier otra virtud, está encima de cualquier otro valor. Que esto, tomado desde Tomás de Aquino en la Edad Media, esa suma bondad, ese sumo bien, se va a llamar Yahvé, Dios, al que el hombre debe entender. Y esa búsqueda del bien, de la suma bondad, es lo que lo va a hacer virtuoso. Entonces el hombre pues es un ser virtuoso, debe actuar rectamente, debe comportarse y vivir según el punto medio, es decir, el equilibrio de las cosas, y que esto sea una virtud que se desarrolle en él por un hecho, la repetición de los actos. Si bien es cierto, ustedes habrán escuchado en algún momento que la repetición de buenos actos, como por ejemplo el servicio, la caridad, la solidaridad, se convierte en virtudes, y la repetición de malos actos se convierte en vicios, como por ejemplo fumar, o por ejemplo estar dependientes a las redes sociales. Entonces, Aristóteles dice, la repetición de buenos actos, como es la justicia, la fortaleza, la templanza, la generosidad, nos conduce a ser hombres virtuosos, ¿listo? Y que esto se adquiere pues con ese ejercicio, no de rutina, pero sí de disciplina. Y las virtudes pues, más importantes para él están o se conciernen después de la búsqueda del bien, está en la fortaleza, en la templanza. Aquí la templanza es que el hombre sea capaz de controlar sus afectos y emociones, es decir, su cuerpo, sus instintos. Es el valor de la justicia, que para él es importantísimo, y eso lo tienen muy claro luego en el contexto de la política y el concepto de la generosidad. Luego, ya en el aporte de la política propiamente, hemos escuchado en muchas ocasiones que Aristóteles concibe al hombre como un ser social por naturaleza. En esa explicación que se le hace al hombre sobre la pregunta de qué es el hombre, qué es el ser humano, él va a dar una definición griega inicialmente, y es que el hombre es un ser, es un animal social por naturaleza. No se concibe ni se entiende al ser humano de una manera aislada, introvertida o ensimismada. El ser humano siempre va a estar en clave de vivir para otros y por otros. Usted en su casa, con su familia, sus amigos, pues usted lo que tiene y lo que es no es para usted solo, sino que lo está compartiendo al servicio de otros. Mi conocimiento, mi profesión, mi licenciatura, esto no es para mí solo, yo lo estoy compartiendo a todos ustedes que son mis aprendices. Entonces, en el principio del estudio que él hace de la política, entiende un primer valor virtuoso que es la justicia, y vaya a explicar la política también por la misma clave de la ética, y es que en la medida en que los gobernantes son hombres sabios, hombres virtuosos, hombres justos, podrán lograr que sus gobernados, que sus pueblos, que su población pueden lograr que también sean justos, que también sean sabios. De modo que le implica al gobernante ser una persona que busque la virtud y por ende que sea feliz. Y de esta misma manera pues va a conducir a su pueblo en este mismo orden de ideas. Entonces, y con esto pues las normas y las leyes que deben de regir dentro de una constitución, dentro de un pueblo, para que mantengan el equilibrio, el punto medio que les hablaba hace un momento en la sociedad. La razón de ser de las normas y de las leyes y el respeto que implica frente a ellas es para un objetivo, y es que en la sociedad haya armonía, y él lo va a definir como el punto medio, es decir, como el equilibrio de las cosas. Para esto es importante, y él sigue insistiendo como con la línea de Sócrates, y es que las personas deben tener un desarrollo moral, es decir, que sepan con claridad sus actos, tanto positivos como negativos, y para esto es urgente el conocimiento, es decir, una buena formación académica y una buena educación.
Las personas saben y conocen qué es lo bueno y qué es lo malo. De esa misma manera tienen la capacidad de elegir y de optar según lo que les conviene. Y él habla de algo que se llama la politeia. La politeia es el sistema político que él predicaba o que él reflexionaba en aquel contexto, y es lo que hoy por hoy se entiende como una constitución democrática. Es decir, él no comparte la idea de la tiranía, ni mucho menos comparte la idea de las monarquías, es decir, que un gobernante someta a un pueblo bajo sus pies y que haga con él lo que se le dé la voluntad. No, para él es importante la politeia, y la politeia es aquel sistema político donde gobierna la mayoría, aquel sistema político donde se le da participación a sus ciudadanos, que dicho en otras palabras, es la misma democracia. Entonces, y por eso él coincide al hombre político, al gobernante, como un hombre sabio, como un hombre virtuoso, que se preocupa por la búsqueda de la perfección personal, pero que también se preocupa por la perfección y los valores y los principios de sus gobernados, de su pueblo, y para esto es urgente desarrollar un sistema político llamado la politeia, es decir, la democracia. De lo contrario, pues, no tendría razón de ser su sistema político. Chicos, nos encontramos entonces en Zoom y allí continuaremos debatiendo y profundizando estas ideas.